Una escoliosis se produce cuando la columna vertebral, en lugar de parecer una línea recta, una I mayúscula, da la impresión de que quiere asemejarse a otras letras del abecedario. Una S, una C. Se trata de un problema común, principalmente entre los adolescentes, cuando la aceleración del crecimiento termina de descompensar lo que no partía muy recto desde la infancia. Por eso, recibir en consulta a un adolescente con escoliosis forma parte de la rutina de cualquier traumatólogo pediátrico. En el caso de este paciente, un chico de 13 años al que llamaremos Miguel, su caso parece tan frecuente que el primer doctor que visita le recomienda la solución más tradicional, un corsé para enderezar la espalda. Con ayuda de esa simple prótesis, la columna de Miguel debe volver a su camino. Sin embargo, nada más abrocharse el corsé, hay algo que no funciona. Unos dolores terribles aparecen. El joven avisa a su madre. Ya les han advertido de que el corsé puede generar alguna molestia, pero los pinchazos que sufre van más allá de lo soportable. El dolor torácico se vuelve tan intenso que a Miguel le parece que le han clavado 2 puñales en la espalda. Alarmada por sus quejas y sus lloros, su familia lo lleva a un hospital. Allí deben mantenerlo una semana con analgésicos intravenosos, con derivados de la morfina, hasta que, finalmente, los dolores remiten. ¿Pero tanto dolor puede ser culpa de una simple escoliosis? Letra de médico. Capítulo 6. Como 2 puñales. Una vez que Miguel recibe el alta, su familia decide buscar una segunda opinión. Esta vez acuden al Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y allí entran en contacto con el doctor que se ocupará de su caso. Yo soy David Farrington Rueda, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, dedicado casi de manera monográfica a cirugía ortopédica y traumatología infantil, y mi campo de especialización es fundamentalmente las deformidades de columna pediátrica. Este paciente llega un día a la consulta, tiene 13 años, ya cuando entras en consulta tienes percepción de si la familia está muy angustiada, no está muy angustiada, y se veía que era una familia que estaba preocupada, muy preocupada por el problema que tenía el paciente. Tras la pesadilla del hospital y los dolores sin respuesta, Miguel se sienta frente al doctor y le cuenta su caso, pero todo suena incomprensible. Me llamaba la atención primero porque la escoliosis no duele. Es una patología que en general no genera dolor, o al menos dolor invalidante. Y a este paciente se le veía que estaba muy molesto, que estaba incómodo. La desviación de la columna resulta evidente en cuanto el doctor le pide al chico que realice la maniobra de Adams. Este se inclina hacia adelante con las piernas rectas y de repente una protuberancia aparece en un lado de su espalda. El doctor Farrington pide entonces el resto de pruebas disponibles. La familia traían las radiografías, el resto de la exploración era una exploración absolutamente normal, salvo una pequeña peculiaridad, y es que el paciente presentaba lo que se llaman manchas café con leche, que son una serie de manchas cutáneas que aparecen en una determinada enfermedad, que es la neurofibromatosis. Y preguntándole a la familia me dijeron que sí, que efectivamente el paciente tenía diagnosticado desde hacía muchísimos años una neurofibromatosis. Y eso ya me hace un poco estar más alerta. La neurofibromatosis es un trastorno genético que afecta al crecimiento de los tejidos del sistema nervioso. Puede causar tumores, cambios en la piel y deformaciones en los huesos. Y dentro de los problemas que pueden derivar de tener una neurofibromatosis están los problemas musculoesqueléticos. Y la afectación más importante y más habitual es la escoliosis. Con lo cual yo ya de ahí intuía que evidentemente esto era una escoliosis, pero que estaba muy, muy, muy claramente relacionada con la neurofibromatosis que tenía el paciente. El doctor Farrington regresa a la radiografía de Miguel y la mira ahora con otros ojos.
Algunas vértebras están deformadas de una forma peculiar, y eso da lugar a una inclinación diferente a la habitual en una escoliosis común. Son pequeñas pistas que el primer doctor que vio al paciente pasó por alto. El compañero que en aquel momento vio esa radiografía intuyó pues, que se trataba de una escoliosis sin más, una escoliosis habitual de las que aparecen en los adolescentes. Pero viendo la radiografía ya se intuía, porque en la escoliosis que se asocia a neurofibromatosis tiene unas peculiaridades radiográficas muy definidas, porque son curvas que van a progresar siempre. Siempre. No es una curva que habitualmente se trate de manera conservadora con corsé. Asocia una serie de complicaciones muy altas. El asunto puede ir mucho más allá de una simple desviación de columna. Así que el doctor encarga un TAC y una resonancia magnética. Por el tipo de deformidad, tiene una sospecha sobre la causa de aquellos dolores tan punzantes, y pueden ser el anuncio de algo más peligroso. La deformidad de la escoliosis genera una deformidad importante a nivel de la columna y evidentemente la parrilla costal, que está íntimamente ligada a la columna, pues se deforma también. Y en ese proceso de deformación, las cabezas de las costillas invaden el canal medular. Invaden el canal medular, tanto es así que pueden provocar una paraplegia, pueden dejar al paciente paralítico de piernas para abajo. Lo primero que tienes que hacer es pedir un TAC y una resonancia. La radiografía con la que Miguel ha llegado a la consulta es una fotografía en solo 2 planos. Frente a ella, un TAC ofrece una reconstrucción tridimensional de la zona, que permite determinar si la costilla efectivamente está dentro del canal medular, por donde entra y cuánto ha penetrado. La resonancia magnética completa esa información porque hace visible los tejidos blandos, con lo cual se puede estudiar la médula y determinar si está siendo comprimida. Al cabo de un par de semanas volvieron con los resultados y efectivamente tanto en el TAC como en la resonancia magnética se confirmaba que no solo había una, la costilla T9 de la 9ª vértebra torácica, que estaba invadiendo canal, sino que había 2 costillas que estaban invadiendo canal, tanto la T8, la 8ª vértebra torácica, como la 9ª. Esto cambia absolutamente el manejo del paciente porque se convierte automáticamente en un paciente quirúrgico. Miguel es un adolescente que está dejando de ser un niño para convertirse en adulto. Lo que más le divierte ya no son los juegos infantiles, sino ir al gimnasio donde le gusta ejercitarse levantando pequeños pesos. No importa, porque el peligro que le amenaza es el mismo. Si en el transcurso de cualquier juego en el recreo del instituto o mientras practica deporte recibe un golpe en la zona de la espalda, las costillas pueden clavarse aún más en su médula, como 2 puñales, y dañarla irremisiblemente. La posibilidad de que pierda la capacidad de andar es muy real. Una vez que teníamos ya el diagnóstico, pues evidentemente se le planteó a los padres la necesidad o la recomendación de tratar la escoliosis, de frenar la progresión y de, en la medida de lo posible, quitar las 2 cabezas de las costillas que estaban dentro del canal medular. La presencia de esas 2 costillas rebeldes puede explicar las molestias que sintió Miguel cuando fue al médico por primera vez, pero si se han convertido en un dolor tan agudo, todo apunta a que se debe a una causa externa. Mi intuición, evidentemente no constatable, es que la presión que ejercía el corsé, que es lo que hace, ejercer presión sobre la caja torácica para evitar que la deformidad aumente, lo que estaba haciendo era empujando las costillas dentro del canal. Y esas costillas probablemente estaban haciendo presión sobre la médula y es lo que le generaba ese dolor tan intenso. Para tratar una escoliosis de ese tipo, en donde las vértebras están deformadas y la inclinación es tan corta pero tan pronunciada, solo existe la posibilidad del quirófano. Pero el doctor adelanta a la familia que no es una operación exenta de riesgos. Así que les asegura que les enviará información complementaria para que maduren su postura. La familia entiende la situación, sopesan durante unos días el tratamiento quirúrgico y al cabo de unos, creo recordar, de un par de semanas, nos comentan que sí, que están dispuestos a intervenir al paciente y en ese momento pues se les cita para explicarle cómo es el procedimiento quirúrgico y sobre todo las complicaciones, porque la incidencia de complicaciones en la cirugía de escoliosis es baja, en general es baja, pero sin embargo la incidencia de complicaciones en la escoliosis distrófica por neurofibromatosis
es muy alta. Hay algunos trabajos que hablan entre el 20 y el 40% de complicaciones. Y además complicaciones importantes. Toda intervención implica un riesgo. Y ese riesgo va medido por porcentajes que reflejan en cuántas ocasiones, de las miles de intervenciones que se han practicado, se han producido accidentes o el resultado no ha sido el deseado. En este caso se suman dos dificultades. En primer lugar, extraer objetos del canal medular, aunque sea una costilla desviada, puede ocasionar la ruptura de la dura madre, que es el tejido que protege la médula, y además una fuga del líquido cefalorraquídeo. Y en segundo, la neurofibromatosis es una enfermedad que afecta al desarrollo de los tejidos y, por lo tanto, puede disminuir la capacidad del cuerpo para recuperarse de un proceso tan invasivo como una cirugía de espalda. Evidentemente, la principal complicación, la más drástica desde el punto de vista de consecuencias que tiene, es la lesión neurológica, la lesión medular. El paciente puede quedarse parapléjico por una lesión durante la cirugía. Además, se da la circunstancia de que los pacientes que tienen escoliosis distrófica tienen un sangrado muy abundante durante la cirugía. Son tejidos que están alterados y tienen una vascularización muy, muy grande. Con lo cual, el sangrado se convierte en otra complicación muy importante. Hay que tener en cuenta a la hora de preparar al paciente con el tema de reserva de sangre. Otra de las complicaciones es el riesgo que hay de que no se fusione el tramo de columna que buscamos fusionar en la cirugía. Básicamente en la cirugía de escoliosis lo que buscamos es fusionar un tramo de columna para que no vuelva a aparecer la deformidad. Y el hueso habitualmente, si tú lo pones en contacto un hueso con otro, se fusionan sin mucho problema. Pero en estos pacientes el hueso no quiere fusionarse y se genera una complicación que es lo que se conoce como pseudoartrosis. La familia debe ahora evaluar todos los pros y los contras. Mientras tanto, el equipo médico espera. La traumatología y la cirugía ortopédica son especialidades sumamente complicadas, especialmente cuando toca enfrentarse a casos que pueden tener un fin dramático, como podría ser el de Miguel. Es verdad que hay días duros, hay días en que ves niños muy, muy, muy pequeños con grandes deformidades, que sabes que van a tener que pasar una infancia muy, 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 muy fastidiada, con diversas cirugías, con complicaciones. Y en el caso de la neurofibromatosis, en el caso de este paciente en particular, la familia estaba muy angustiada. Estaba muy angustiada porque le había pasado muy mal el paciente durante su estancia hospitalaria y tenían una sensación de no sabemos qué es lo que hacer. Cuando una familia pone en tus manos la vida de su hijo, que es lo más importante para ellos probablemente en su vida, te dan una responsabilidad muy grande, muy, 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 muy grande. Eso hay que saber llevarlo como cirujano, pero hay que saber también transmitírselo a la familia. Hay que tranquilizarlos, hay que darles apoyo, en ningún momento hacerles sentir como de que algo realmente no tiene solución ninguna. Hay que explicarles las posibilidades, los pros, los contras, las ventajas, los inconvenientes. Y sobre todo hablar. Yo hablo mucho con la familia, mucho, mucho, mucho. Y siempre les digo que toda duda que les surja, que la pregunten, que no hay duda, tonta, que no hay duda, ridícula. Todas las dudas tienen que preguntarlas. Porque entrar en quirófano informado es lo mejor que hay. Tras muchas conversaciones y dudas resueltas, finalmente se fija una fecha para la intervención y Miguel pasa por la consulta del anestesista para una valoración preoperatoria. La incertidumbre llega a su fin, pero comienza otro proceso igualmente complicado, tanto para la familia como para el doctor. Cuando tienes una cirugía de este tipo, te pasas 2-3 semanas dándole vueltas a la cabeza, te despiertas por la noche pensando en los pasos que vas a dar uno por uno, teniendo en cuenta absolutamente todas las circunstancias que se pueden dar alrededor. Yo siempre digo que no solo tienes que tener el plan A. Tienes que tener el plan A perfectamente preparado, pero tienes que tener el plan B si hay un problema y tienes que tener el plan C si fracasa también tu capacidad de solventar el problema que ha surgido. Hasta que la espera termina y llega el momento en el que Miguel y el equipo médico se encuentran en el quirófano. Allí están el Dr. Farrington, sus asistentes y 2 especialistas fundamentales para la intervención, el anestesiólogo y el neurofisiólogo. El primero es el doctor Javier Mata, especialista en anestesiología y reanimación del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón.
Una peculiaridad de estas cirugías es que se practica con el paciente boca abajo para que el cirujano tenga acceso a su espalda. Pero al entrar en el quirófano, se tumba boca arriba. Para dormir al paciente, intubarlo y todo, pues lógicamente boca abajo es un poquito más complicado. Una vez que ya llega el paciente a quirófano, empezamos con una anestesia general, lógicamente, dormimos al paciente en primer lugar y empezamos a monitorizarlo. Ya le damos la vuelta al paciente y colocamos al paciente en la posición ya quirúrgica, que es boca abajo. Y ahí ya empieza el acto quirúrgico en sí. El neurofisiólogo es quien se ocupa de esta monitorización que sirve para evitar que al manipular la médula ósea, Miguel pueda sufrir una lesión neurológica. En este caso, la encargada del proceso es la doctora Gemma Daza Delgado, neurofisióloga de los hospitales Quirón Salud Sagrado Corazón e Infanta Luisa. Mi misión es reñir fundamentalmente a los cirujanos de decir, señores, no podéis manipular más porque la médula se puede lesionar. Esa es mi misión fundamental. Para saber cuándo pedirles a los cirujanos que dejen de tocar la médula, la doctora Daza debe controlar cómo funciona en todo momento el flujo de información entre el cerebro y las extremidades del chico. Eso lo logra colocando minúsculas agujas subdermales en los músculos de sus extremidades, además de otras en la cabeza que le permitan estimular la corteza cerebral. Las agujas se conectan a una fuente de electricidad que la doctora va activando periódicamente. Yo tenía que estar continuamente estimulando la corteza cerebral, son calambres, para que me entendáis, estimular continuamente con calambre la corteza cerebral para obtener respuestas a nivel distal en miembros inferiores para evitar que el doctor Farrito, al sacar la costilla, pudiera lesionar la médula. Y por otro lado, estimular los nervios a nivel periférico para que lleguen a la corteza cerebral y que yo vea que esa vía sensitiva está indemne. Pero para que el cuerpo de Miguel responda a los estímulos eléctricos correctamente, hay que ajustar la anestesia. Es muy importante en mi misión que se haga con una gran colaboración del anestesista. ¿Por qué? Porque el anestesista tiene que poner la anestesia con la que yo pueda trabajar, tampoco puede bajar muchísimo la tensión, porque si me baja mucho la tensión, las respuestas se me van a ir. Hay muchos fármacos que utilizamos nosotros que afectan a la monitorización neuromuscular. Por ejemplo, los gases anestésicos, la ketamina, todo este tipo de fármacos hacen que la monitorización varíe y entonces pues puede dar falsos positivos o falsos negativos. Nosotros evitamos todo este tipo de fármacos durante el procedimiento y utilizamos otro tipo de técnicas anestésicas. Tras tomar todas las precauciones, se inicia la operación. Miguel descansa, está tumbado boca abajo, dormido, y el doctor Farrington comienza a abrirle la piel. Los ganchos y tornillos que se colocan al principio del proceso son imprescindibles para ir manipulando la columna. Pero lo primero es pasar por la parte más compleja de la cirugía, invadir el canal medular para extraer las cabezas de las costillas. El ambiente dentro de quirófano cuando se está realizando una cirugía de cierta complejidad es muy peculiar porque hay un ambiente en general distendido, pero hay determinados momentos en los que se nota que todo el mundo se calla y todo el mundo está pendiente. Esos momentos corresponden, pues en este caso, a la resección de las cabezas costales. Lo normal es que el cirujano deje de hablar, se queda callado, se concentra mucho y casi todo el quirófano pues se calla y está pendiente de lo que sucede. En todo momento estás preguntándole al neurofisiólogo, ¿todo va bien? ¿Todo va bien? Y el mero hecho de oír la voz de la neurofisióloga diciéndote todo ok, David, todo ok, David, pues relaja el ambiente. El equipo médico coge aire y el doctor Farrington toma el bisturí. A nivel de lo que era la zona donde estaban las dos cabezas costales, expusimos el canal medular, haciendo lo que se llama una laminectomía, que es levantar parte de las vértebras por detrás y creas una ventana por la cual puedes entrar dentro del canal medular y realmente es que ves las costillas entrando dentro del canal medular. Y resecamos las costillas siempre con mucho respeto porque en el momento de traccionar de la costilla, de la cabeza costal y sacarla, se pueden haber generado adherencias con la dura madre y se abre la dura madre y entonces tienes una complicación importante con fuga de líquido cefalorraquídeo que es una complicación muy severa.
Durante este proceso de manipulación de la médula, la doctora Daza va mandando estímulos eléctricos, comprobando que los tirones que el doctor Farrington le da a las costillas no afectan al tejido responsable de canalizar las señales entre el cerebro y las extremidades. Cada vez que el cuerpo de Miguel reacciona a una de sus descargas, la doctora Daza compara la intensidad de esa respuesta con las gráficas de señales habituales, asegurándose de que se encuentra dentro de los umbrales normales. El procedimiento no es sencillo. El problema apareció primero que las vértebras estaban muy rotadas, entonces la dificultad era meter los tornillos, la instrumentación, sin lesionar la médula, y una vez que metieran los tornillos, se intentaba sacar las costillas que estaban metidas en médula. Y entonces ahí sí hubo una pequeña alteración, bajaban, tuvimos que parar poco a poco. Volvemos aquí a los planes A, B y C que el doctor Farrington ha estado repasando en sus noches de insomnio. En cualquier escoliosis, el plan B es qué va a suceder si se va la señal neurológica, si se va la señal motórica o se va la señal sensitiva. Pues evidentemente lo primero es retirar cualquier implante que hayas acabado de colocar. Tienes que quitar implante, tienes que quitar las barras si ya has hecho alguna maniobra de corrección y la médula no la ha tolerado. Y evidentemente si tienes una fuga de líquido cefalorraquídeo, que era algo que podía haber sucedido a la hora de quitar las cabezas costales, pues tienes que tener previsto pues el suturar la dura madre y utilizar algunos tipos de aislantes que hay para evitar que se produzca esa fuga de líquido cefalorraquídeo. El forcejeo con las costillas es complejo, pero finalmente el doctor consigue extirparlas. Afortunadamente se pudieron sacar las dos cabezas costales. Y una vez ya que se sacó la costilla, las respuestas volvieron a recuperarse a los valores previos de mis umbrales. Entonces fue solamente ese momento, pero después sin problema. El sangrado fue un sangrado importante, pero tampoco hubo un sangrado abundante que pusiera en peligro la cirugía o que precisara en ese momento de transfusión sanguínea. Una vez que ya quitas las dos cabezas costales, que digamos has quitado de en medio el gran problema, el ambiente nuevamente se relaja. Pero es cierto que hay determinados momentos en la cirugía de columna que yo personalmente creo que te restan años de vida. Lo siguiente que debe hacer el cirujano es fusionar las vértebras deformadas para crear una sola, recta. Eso se logra añadiendo un injerto de hueso. Es tejido óseo que puede venir del propio paciente o puede venir, como en este caso, de banco de tejidos. Igual que se donan las córneas, igual que se donan otros tejidos, se puede donar hueso. Si lo normal es pedir 80 centímetros cúbicos, en este caso creo recordar que pedimos 150 centímetros cúbicos de hueso de banco porque queríamos que se consiguiera la fusión de manera muy contundente. Se consiguió colocar los anclajes que queríamos colocar. El equipo termina la fusión de las vértebras y las protege con 2 barras de una aleación de cromo-cobalto que impedirán que la columna vuelva a doblarse. En ese momento llega otro instante delicado. Para nosotros anestésicamente quizás el punto más complejo es cuando colocan derecho al paciente. Es decir, una vez que hayan colocado todos los tornillos, pues esa curva que hace la escoliosis, pues le intentan poner lo más derecha posible. Ellos tiran, ellos hacen fuerza para, pues como un árbol que está torcido, pues simplemente colocan el material para que lógicamente se quede derecho. Eso genera en el paciente una serie de cambios hemodinámicos importantes por compresiones en grandes vasos sanguíneos como la cava. El doctor Farrington endereza la columna, mientras el doctor Mata se asegura de que eso no altere la tensión y Miguel no esté sufriendo. Una vez ya terminado ese proceso, pues simplemente ya es terminar la cirugía, es la sutura de la piel, de los planos musculares y poco más. Con el paciente ya perfectamente suturado, la neurofisióloga comprueba una última vez que todas las funciones motoras y sensitivas están intactas. En total, se trata de una jornada de quirófano de más de 6 horas. Yo empiezo a las 8:30 a colocar cables, a hacer controles y terminamos pues a las 3 y pico. Tras los momentos de tensión vividos en el quirófano, la recuperación comienza de forma positiva. El posoperatorio se desarrolla muy bien, el paciente se recupera en el despertar, se le extuba inmediatamente antes de salir de quirófano. Esa misma tarde creo que ya sube a planta, la familia muy agradecida, es una familia
extraordinariamente agradables y con los que mantenemos una relación muy, muy buena de cordialidad. Entonces, bueno, pues es un momento emocionante el salir, decirles ha ido todo bien, el ambiente ya un poco más relajado. El paciente tuvo un postoperatorio extraordinario. Al cabo de 72 horas ya estaba levantándose y dando paseos por la habitación. Y creo recordar que al día 4 se le da de alta, se le manda para su casa para que haga una vida tranquila. La historia de Miguel parece tener un final feliz. El equipo médico supervisa su recuperación. Al cabo del mes viene muy contento, se encuentra bien, se nota visualmente, se le nota la corrección, está muy contento de no tener la deformidad que tenía antes, la familia está muy satisfecha, la radiografía que se le hace de control es una radiografía pues para el cirujano súper gratificante porque ves que están todos los anclajes bien, que está la columna con una corrección muy, 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 muy buena y se le cita al cabo de 6 meses. A los 6 meses, el doctor Farrington incluso le autoriza a que vuelva al gimnasio y trabaje allí con moderación, sin levantar demasiado peso. Todos los indicios apuntan a que la recuperación es total y se ha logrado la fusión de las vértebras deformes. Hasta que un día llegan las malas noticias. Pasa, creo recordar, otros 6 meses y en un momento determinado nos escribe la familia por correo electrónico comentándonos que nota que ha perdido cierta corrección, que se encuentra un poco molesto, que no tiene dolor intenso, pero que a ella le da la sensación de que pasa algo. Recordemos que esa es una de las complicaciones comúnmente asociadas a la neurofibromatosis, la dificultad de los huesos para fusionarse, lo que se conoce como pseudoartrosis. Había pasado ya casi 12 meses. Ya debía de estar casi fusionada. Si se produce la pseudoartrosis, lo que habitualmente vemos nosotros es que se rompen las barras. Las barras que hemos utilizado para corregir esa deformidad terminan fracasando. Le digo que se vengan a la consulta, se vienen a la consulta y nada más verlo, ya intuyo que se ha producido la rotura de las barras porque presentaba una deformidad y ya uno pues intuía lo que había podido suceder. Se encargan unas radiografías y allí se confirma que las barras se han fracturado. La noticia cae como un mazazo sobre Miguel, pero especialmente sobre su familia. Los primeros momentos son de desánimo total. Sin embargo, el doctor Farrington tiene una estrategia eficaz para estas situaciones: la estrategia del realismo. En cierta medida a ellos les aliviaba, cuando se produjo la complicación, les aliviaba el hecho de saber que, oye, esto estaba previsto, y si está previsto, tienen una solución prevista. Ante esa complicación para la que existe un plan B, el doctor recomienda a la familia una nueva intervención quirúrgica. Básicamente la solución consistía pues en retirar esas 2 barras. Entonces lo que decidimos fue cambiar la dureza de la barra, una barra más rígida, y poner lo que se llaman 2 barras satélites. De esa manera haces una construcción mucho más rígida, que soporta mucho mejor la carga, y decidimos volver a echar muchísimo más injerto y le volvimos a poner una cantidad enorme de injerto para conseguir esa fusión. Los mismos protagonistas vuelven a darse cita en esta cirugía. Miguel, el equipo del Dr. Farrington, el anestesiólogo y la neurofisióloga. Las precauciones son las mismas, con una anestesia muy medida y la monitorización constante de la actividad medular. Sin embargo, en este caso no hay que extraer costillas rebeldes. Se trata de una operación sin apenas riesgo. Nada, simplemente es una cirugía mucho más sencilla, ya la corrección está hecha, los tornillos están puestos, simplemente es abrir un poquito para cambiarla y es una cirugía evidentemente muchísimo más sencilla y que no tuvo mayor complicación. La operación dura en este caso solo 2 horas. En lo que sí se parecen ambas intervenciones es en la velocidad de recuperación. El paciente es de los que siempre quiere irse para casa pronto y yo me había comprometido con él a que si en 48 horas él se encontraba bien, lo mandaría para casa. A las 48 horas el paciente estaba perfectamente, se fue para casa. La última vez que lo hemos visto han pasado, creo recordar, 9 meses. Ya está de vuelta en el gimnasio, no hay ningún signo de fatiga del metal. La corrección sigue siendo muy muy buena. En esta ocasión, gracias a las barras y el injerto óseo adicionales, parece que las vértebras han logrado la fusión.
La espalda de Miguel sigue manteniéndose erguida, como una I mayúscula. Y es a él a quien le corresponde escribir su futuro, sin hipotecas de la genética ni puñales invisibles clavados en su espalda. Letra de médico, un podcast de Quirón Salud.